la segunda parte. Espérate un momentico que me está llamando el doctor Borja. ¿Él le toca clase hoy o...? Ah, le quité la clase. ¿Ustedes tocaban clase hoy con Borja o no? No, doctor. A esta hora no tenemos otra clase. No. ¿Qué hubo, mano? ¿Qué pasó? No, sí, habla el lunes en la mañana, a las 8. Porque yo estoy dando clase hoy ya yo estoy metido en clase. Porque Negrete supuestamente no me dijo nada. Negrete dijo, yo doy el lunes. Bueno, pues como quedó un breve, y bueno, yo doy el viernes enseguida para que no quede dejar los mochos. ¿Ya? Pero no me dijo de que iba a... Porque hoy va a dar, supuestamente, la ginecóloga daba clase en la noche, pero no, se va a quedar para el lunes, en la noche. Entonces, ¿qué tema vas a dar tú? Mándame qué tema vas a dar tú. El lunes, ¿y qué día más? ¿Martes? Ok, y eso lo va a hacer el lunes y martes. Ok. Entonces, dile a Negrete no está en la UCI porque él está por fuera. Bueno, exacto. Listo. Bueno. Ok, entonces vamos a empezar. Segunda parte. Ok, ¿sabe que ya estamos hablando de los síntomas digestivos, perdón, los síntomas clínicos de las diferentes órganos, como una parte de como generalidades para ahora que el lunes el doctor Borja le va a dar clase a las 8 de signos y síntomas de aparato respiratorio y examen físico el martes de aparato respiratorio. ¿Ok? Entonces procuren ir leyendo y toda esta clase de ayer y hoy le va a servir porque le estamos dando las ideas que ustedes tienen que tener en la cabeza cuando estamos hablando de pacientes. Seguimos con lo relacionado al sistema digestivo. Odinofagia es el dolor de la garganta al tragar. Al tragar. Disfagia es una dificultad para tragar o para que los alimentos bajen por el esófago. O sea, el paciente dice que siente que no le baja el alimento, como que se queda un tubo ahí. Esa es la disfagia. O sea, eso se ve mucho en pacientes con cáncer de esófago. Personas mayores muchas veces presentan una dificultad para deglutir, producto de una falta de coordinación de la musculatura faríngea. Claro, hay una cosa muy importante que en los pacientes ancianos, que vean ustedes que no tienen dentadura, esos pacientes terminan con disfagia porque ellos no pueden hacer el bolo alimenticio bien y resulta de que se la tragan casi muy entera, entonces produce ese dolor, esa dificultad para tragar. Otras personas notan que los alimentos no bajan bien por el esófago, como que se la atraganta a nivel retroesternal. ¿Ya? Eso se ve mucho. Ajá, esto es pasó. Ok. Cuando hablamos de disfagia lógica, perdón, cuando hablamos de disfagia, es cuando la dificultad se presenta primero con los alimentos sólidos, ¿ya? Y después puede haber disfagia a los líquidos, que ya está en un cáncer esofágico, ya decía. Y si esta relación no se diera de tal forma, o sea, se habla de disfagia ilógica. O sea, disfagia lógica cuando la dificultad se presenta por alimentos sólidos
y después pasa a ser líquido. O sea, ya ahí hay dos tipos de patologías diferentes. Cuando pasa falta de dificultad para traer los líquidos, quiere decir que ese es un cáncer y que está totalmente cerrado el esófago. Si esta relación no se llega del sólido a líquido, se habla de una disfagia ilógica, cuando hay alteración de las ondas peristálticas del esófago. Ustedes saben de que el esófago tiene una onda peristáltica, hay que leer la fisiología del esófago, porque si tú pones una sonda nasogástrica y no cuidas y no estamos pendientes de esa sonda, la sonda va a emigrar cada ratico, va a ir subiendo, porque existe una sonda peristáltica y eso la va a ir subiendo. Y llega un momento en que lo saca y viene la broncoaspiración y entra en la comida a los pulmones y el paciente puede fallecer. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas elementales, entre comillas digo yo, porque en la medicina tenemos que ser integral. Nada pasa solo, todo es integralmente. La anorexia es la falta de apetito. Náuseas es el deseo de vomitar, pero no vomita, como vasca que llaman. Vómitos son la expulsión violenta por la boca de materia contenida en el estómago, diferente a vómica que vimos ayer. Vómica es la salida de material purulento o líquido o susto por la boca libre. O sea, el paciente ni se da cuenta que está saliendo esto, no hace expulsión violenta como hace un vómito, sino él está y de pronto le va saliendo el líquido. Esa es la vómica. Y el vómito es si es un vómito, la expulsión violenta. ¿Está claro? Los vómitos pueden ser biliosos, si contienen bilis, si son amarillentos, porráceos, cuando son de color oscuro, con alimentos potencialmente digeridos, se presenta en cuadros de obstrucción intestinal cuando son fecaloides. Es decir, todos sabemos cómo son los vómitos. A ver, ¿quién no se ha emborrachado y ha vomitado, ha amanecido con el vómito al lado de la cama? ¿Nadie? Oh, todos ustedes no beben. Puro santo, profe. Sí, pura yo- gente yo- bien. Bueno, entonces van a hacer mal médico, porque el médico debe saber tomar también. Ok. Wendy Vanessa, ¿quién es? ¿Aló? Sí, ¿Aló? estoy Wendy. Wendy. Ajá. Ajá, cuéntame. Pero si tú hiciste una solicitud de que te hicieran un examen, eso está en la universidad. Ya te dio la nota, ya pasas final. Bueno, yo llamo a Olga a ver. Bueno, ok. Bueno. No estudian el semestre, ahora quieren pasar. Bárbaro. Bueno, cada vez que hay un vómito tenemos que tenemos que ver el vómito, ¿ya? Si es el color, porque sabiendo el color podemos saber de qué órgano puede venir del estómago. Si es bilioso, como es amarillo, o es verdecito, como amarillento, con tendencia amarilla, debe ser un cólico biliar, un vómito bilioso, si contiene bilis, son amarillos. Porráceo, cuando son de color oscuro, puede ser con sangre digerida, con alimentos parcialmente digeridos, después postprandial, ¿ya? Se presenta siempre en cuadros de obstrucción intestinal cuando son vómitos fecaloides, o sea que parece o huele como materia fecal, ¿ya? Hematemesis es un vómito con sangre roja o parcialmente digerida y más oscuro.
O sea que cada vómito, cada órgano, cada situación del paciente que salga del interior del organismo hacia afuera, como es vómito, de todos esos signos, hay que desmenuzarlo, hay que verlo, si son de expectoración, todas esas cosas que hablamos, hay que buscar qué es lo que nos interesa a nosotros saber, porque cada patología viene con una cosa diferente. ¿Sí me explico? Bueno. Entonces, la sangre proviene de las partes altas del tubo digestivo. Esto lo vimos ayer, que el ángulo, por arriba, el ángulo de Treves, ¿ya? El duodeno, el estómago, el esófago, y a veces porque el paciente ha estado tragando sangre proveniente de sangramientos más altos, ejemplo, una epistasis posterior. Y la sangre viene un vómito con sangre. Entonces, todo esto hay que desvirtuarlo en base al paciente. Si un paciente te hace un vómito con sangre, tenemos que ver por qué está sangrando. Si es un sangrado tubo digestivo alto, en la segunda posición del duodeno, o sea, arriba del ángulo de Treves, entonces, ¿qué pasa? Que él está tragando sangre, ¿ya? O puede ser que haya tenido una epistasis y el paciente tragó sangre. O un paciente que lo entubaron por la nariz, ¿ya? Y después se sacó de la intubación y empieza a botar sangre. Ese es por alguna lesión que se hizo a la intubación. La hematemesis no se debe confundir con la epistasis, ¿ya? La epistasis, o sea, es salida de sangre por la nariz, ¿ya? Ni con la hemoptisis, que es salida de sangre con la tos. Hemoptisis, tos y sangre. Epistasis, sangre por la nariz, ¿ya? Y hematemesis es la sangre que está digerida y la bota. Entonces son tres características de sangre, de vómito, que tenemos que tener concepto claro de cada uno para poderlo definir y llegar a un diagnóstico de por qué está el paciente haciendo eso. ¿Qué es la constipación? El paciente es típico o estreñimiento. Es cuando la frecuencia de defecación ocurre cada varios días y va con mucha dificultad. Allá hay muchas patologías que presentan eso. Falta de fibra, falta de alimentación, come mal, la alimentación es fundamental para eso. Diarrea, se refiere a deposiciones líquidas o mayor contenido de agua. Es decir, la diarrea tiene varios estados. Diarrea líquida, pastosas, todos las conocen, a todos nos han dado. Entonces, eso es fétida, no fétida. Y hay que, como siempre el paciente dice, yo tengo diarrea, pero entonces ahí lo limpia, no se da cuenta porque se hace en español, se hace asuntos, pero su acompañante, el médico, perdón, la enfermera o su familiar, le dice, sí, uno tiene que preguntarle al familiar, ¿cómo es la diarrea? ¿De qué color son? ¿Son fétidas? ¿No son fétidas? ¿Tienen sangre? ¿Tienen piquitas de sangre? ¿Hay alimentación? En fin, de cuál es el contenido. Hay que dejar claro y el concepto claro de cómo es la diarrea, porque cada diarrea nos puede decir a nosotros una patología que debe ser, ya sea por parásitos, por no parásitos, por asuntos de intoxicación alimenticia. Hay muchas cosas que pueden pasar y eso lo vamos a ir viendo poco a poco según el cuadro clínico del paciente. Hay patologías que cursan con diarrea, hay patologías que no cursan con diarrea, entonces eso es muy, muy claro. La disentería se refiere a diarrea con mucosa y sangre. Hay muchas mucosidades y sangre, esa es disentería, ¿ya? Frecuentemente se acompaña de pujo. ¿Qué son pujos? Pues contracciones voluntarias o involuntarias a nivel de recto para tratar la sensación de evacuar, ¿ya? Y da la sensación de que uno no tiene más nada que evacuar, pero le queda esa sensación. Eso es el pujo. Tenesmo rectal es el deseo de seguir haciendo deposiciones aunque la ampolla rectal esté vacía.
¿Ok? Vale. Hematoquesia es la presencia de un poco de sangre debido a alguna fisura en la región anal. Es decir, en la región anal, de pronto hay una fisura, sangra, un pólipo y sangre, y se manifiesta como una estrella de sangre alrededor de las deposiciones al momento de hacer definición. Por ejemplo, negras, prietas, que llaman ellos. ¿Ya? Eso se llama hematoquesia, la presencia de sangre debido a una fisura en la región anal. Melena, ya lo tocamos anteriormente, es una deposición negra como el alquitrán, como ¿cómo se llama eso que hacen en la carretera, la calle, los pavimentos? La brea, así como la brea, de color muy fuerte, de un olor muy fuerte, fétida completamente, y de consistencia pastosa. Esa es la deposición, ¿verdad? Y eso es lo que hay que preguntarle al paciente, si él, cómo está defecando, si es de color negro, si es negro, fétida. Entonces ya, eso es un sangrado de tubo digestivo alto, ¿ya? O arriba del ángulo de Tracy. No debe confundirse con deposiciones más oscuras que se deben a ingesta de algunos medicamentos, cuando están tomando hierro o otros alimentos, y no puede confundirse con problemas hepáticos, por ejemplo, que viene como la orina oscura. También aparece la hiperfermentación de la bilis, y el sistema de por qué la bilis llega al estómago, se elimina por la orina y por el estómago, por el intestino. Y el paciente vemos que hace deposiciones negras, muy parecidas a oscuras, más parecidas a melena, pero es de otra causa y otra enfermedad que no va con el sangrado tubo digestivo alto. ¿Qué síntomas relacionados tenemos con el sistema nefrourológico? O sea, el riñón, nefrológico y riñón. La disuria de esfuerzo. ¿Qué es disuria? Es una dificultad para orinar. Por ejemplo, ocurre en personas con crecimiento de próstata, cuando tienen próstata, a quienes le cuesta comenzar la misión, y el chorro de orina es delgado y con menos potencia. Ustedes le preguntan al paciente, ¿cómo está orinando? No, doctor, yo ya voy a orinar, tengo la sensación para orinar, pero se me demora para salir la orina. Uno, ¿ya? Y el chorro de la orina es muy delgadito, a relación a un paciente con una próstata. Porque la próstata oprime ahí arriba, y ese es un signo que te dice que hay que hacerle, investigarle sobre el aumento de próstata que debe tener el paciente. Cuando la disuria es dolorosa, consiste en que al orinar siente dolor, tal como ocurre en pacientes, en la mujer con cistitis, igual, dolor y ardor. La poliuria es la orina en forma frecuente, más seguido de lo que es habitual. Ya. Aquí tocamos el tema que ya lo tocamos en la primera clase. ¿Cuánto es lo que orina cada uno? ¿Cuánto orinamos nosotros? Yo les dije de que es de 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso hora. Más de 1 mililitro es poliuria, orina más de la cuenta. Y menos de 0.5 es anuria. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento de la disuria de esfuerzo? Ahora no vamos a hablar de tratamiento porque no nos compete en esta materia la de tratamiento. Estamos apenas identificando los signos, ¿ya? La causa de cuando te produce el dolor y lo que pasa de la enfermedad, ¿ya? El tratamiento es otra cosa, que eso es para medicina interna, ¿ya? Porque tienen que ver farmacología y tienen que ver nosotros. ¿Ok? Entonces, enfoquémonos a lo que nosotros vamos a descubrir al paciente, para que nos va a llevar al diagnóstico. Cuando estén en farmacología viendo las materias de medicamentos y esas cosas, entonces ahí le tocarán temas de renal, y ellos tendrán que avanzar en eso. Bueno,
El cólico renal es un dolor con características de cólico, de víscera hueca, como hablamos ayer, ¿ya? Aumenta al máximo y luego disminuye. Tiende a ubicarse en las fosas renales y se irradia hacia la región genital externa. Siempre va hacia la ingle, a la región, al escroto del hombre, y la mujer hacia a la ingle derecha o izquierda, dependiendo de dónde esté el, 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 el cálculo. A veces eso, además del dolor, orinan con sangre. Tiene dolor y orina con sangre. ¿Qué nos hace pensar de que ese cálculo está descendiendo y es un cálculo grande, y al pasar por ese tubito va arrastrando y va lesionando la pared del ureter y va a producir sangrado? Y ese sangrado sale con la orina, porque el paciente sigue orinando. Habitualmente es de gran intensidad, produce mucha inquietud, es un dolor muy fuerte. El paciente no encuentra cómo acostarse para que se le quite el dolor, ¿ya? Con frecuencia se acompaña de náusea y vómito, por tanto el dolor que tiene, que le da náusea y le da vómito. O sea que no tanto el cálculo va a producir náusea y vómito, no, es que el dolor le va a producir náusea y vómito. Los cambios en el aspecto de orina: hematuria, es orina con sangre. Puede ser una hematuria macroscópica o microscópica. Macroscópica si tú la ves en la orina y la ves con sangre, y microscópica cuando se detecta solamente a nivel de laboratorio. En el caso de una hematuria macroscópica se distingue por presentar color como agua de carne. O sea, ya tuviste una carne a 3/4, no 2/4, que está casi cruda, que sale una sanguaza. Bueno, así se ve. Es frecuente que al dejar reposar en un recipiente los glóbulos, o sea, tu orina, y la sangre va hacia el fondo, se descanta, ¿ya? La coluya es una orina impregnada de pigmento biliar, lo que hablábamos ahora, que se pone con color Coca-Cola o chocolate, ¿ya? Y hay enfermedades que apenas tiene eso, tiene que enseguida te imaginas qué problema tiene el paciente con solo ver la orina. Se caracteriza por agitarla en un recipiente que contiene, que al agitarla bota una espuma de color amarillo. Esto no ocurre en orinas oscuras por otras causas. Ese es solamente la problema con el pigmento por daño, por daño de vesícula por pigmento biliares. Una orina espumosa puede deberse a que tiene una cantidad aumentada de proteína. Por ejemplo, un paciente con nefropatía se manifiesta con proteinuria. O sea, proteína en la orina. Normalmente no debe haber proteína en la orina. Cuando se hace un examen clínico de laboratorio de examen general de orina, siempre se ve si tiene proteína o si tiene glucosa, ¿ya? Porque son patologías de que no debe haber. Y cuando la hay, entonces puede haber una nefropatía o puede haber un daño por el nivel de la diabetes, cuando se extravasa y se pierde más glucosa, porque no debe pasar. Una orina turbia puede deberse a que exista una infección o cantidad de sales en distribución. Es decir, tú ves una orina y la ves como con mucha turbia, o sea, muchas cositas, mucha vaina, eso probablemente es una infección. En caso de infección, es frecuente que también se sienta un olor fuerte. Sí, es un olor amoníaco fuerte. ¿Se llama? Ya ustedes han entrado a los baños de hombres cuando ahí se toman la cerveza, que entra todo el mundo a orinar. Bueno, esa concentración de la orina es muy fuerte. Bueno, así se ve.
Doctor, no se le escucha. Doctor, no lo estamos escuchando. ¿Se salió? Sí, se salió. Hola. Hola, doctor. Sí, Hola, doctor. Me salí sin querer queriendo. Ahí estamos. Sí, señora, ahí se ve en la diapositiva. Okay. Ya, un momentico. Hola, hermano. ¿Qué más? Dime. ¿Mi usuario de dónde? Ajá. Ah, sí, ya Wendy, ya me llamó, ya voy a llamar a Olga para ver qué es lo que pasa. Ya termino clase y le hago eso, no te preocupes. Esa fue la que hizo el examen de finales, ¿verdad? Bueno, ok. Listo. Dígame, necesito que me mandes tu número de cédula. Dime. ¿De cuál? De Lisa. Ah, bueno, ya te la mando. Ya te la mando porque no me... yo la tengo que copiar porque siempre se me olvida. Ya te la mando. Ok, dale. Ok. Espera un momentico. Eh, bueno. Okay. Vamos a ver algunos síntomas relacionados con el sistema nervioso. Cefalea es el dolor de cabeza. Todo depende de según su presentación y sitio donde se presente. ¿Y qué vamos a ver del dolor?
la característica de ese dolor. Hay que hablar con el paciente y preguntarle al paciente cómo es el dolor, qué es lo que siente. Si es picada, si no es picada, si es pesadez, si no es pesadez, si es pulsátil, si no es pulsátil, todo, ¿ya? Hay que preguntar, hay que saber, cuando te dicen un paciente dice que tengo dolor de cabeza, me duele la cabeza. Bueno, ¿es correcto? Y según esa presentación nosotros podemos distinguir algunas posibilidades diagnósticas. Jaqueca es el dolor que tiende a presentarse como en una fase hemicránea, o sea, en la mitad del cerebro. Eso se localiza en la mitad, no es una cefalea global, es hemicráneo. O sea, duele la mitad de la cabeza. Muchas veces desde el ojo. Del ojo, si ese es en el hemicráneo derecho, pues desde el ojo empieza a dolerle, empieza el dolor, ¿ya? Y es frecuente que se acompañe de náusea y vómito a causa del mismo dolor tan intenso que tiene. Es más frecuente en las mujeres y siempre evoluciona a crisis de dolor que se van repitiendo con el tiempo y circunstancias, ¿ya? Hay pacientes mujeres que cuando se dan cuenta que el marido le es infiel, entonces le da dolor de cabeza, le duele todo. Entonces ese es el problema. También puede ser frecuente la cefalea tensional. Es el dolor más frecuente que se presenta en la parte occipital y la región frontoparietal. Es como un cinturón que se pone al lado. ¿Ya? Se duele. ¿Ya? Es una cefalea tensional. Y siempre en el interrogatorio vamos a encontrar que un paciente tiene muchos problemas económicos, problemas de marido, problemas de mujer, problemas de los hijos, problemas del asunto, problemas del trabajo, problemas de todo. Eso se acumula tanto que el paciente presenta esa cefalea tensional. Mejora, duerme y se le quita el dolor al día siguiente, está bien. Según la intensidad del sangrado, bueno, estoy hablando de una hemorragia y esto porque se me metió ahí. Bueno, esto es cuando hay un accidente vascular cerebral, según el tipo de sangrado de la hemorragia cerebral que se presente, puede asociarse a vómito y compromiso de la conciencia. Es decir, al haber sangre en el cerebro, va a haber unas manifestaciones que se van a presentar. ¿Y cuáles son? Puede ser náuseas, vómito y aumento el edema cerebral por la sangre que está ahí, que eso se produce lesión. Eso es accidente vascular cerebral. Vértigo. La persona nota que se siente muy mareada y todo gira a su alrededor. O sea, siente que todo está girando a su alrededor, ¿ya? El término mareo es más inespecífico, ya que puede tener distintos significados. Sentirse inestable, estar como flotando en el aire, sentirse en el piso que se mueve. O sea, que tenemos que preguntarle al paciente que nos dice que veo que se me mueve todo el piso, que se me mueve todo el lado y se mueve. Primero, usted está de pie. ¿Usted se mueve alrededor de las cosas o las cosas se mueven alrededor de usted? Son dos cosas muy interesantes y eso es concepto que tenemos que tener claro para poder determinar el diagnóstico del paciente. Tinnitus o acúfenos es lo que es la sensación de sentir un ruido constante en los oídos antes de una convulsión, de un dolor de cabeza, de una jaqueca paciente. Entonces yo siento que como si se me tapara el oído y de pronto, ¡pum!, aparece la convulsión. Entonces ese es un áurea, ¿ya? Fotofobia hay que tener en cuenta y hay que saberlo preguntar al paciente. Es que yo presento muchas jaquecas, pero tú cuando te vas a presentar las jaquecas, ¿tú sientes algo antes? Sientes un pitico, sientes el asunto, cuando tienes la presión alta. Siempre hay pacientes que se manifiestan antes de presentar las cosas. Ayer, de una conferencia que tuve en la tarde, hablaba de que la gente
esa es una charla que está dando ahí a los médicos generales de IMAT, porque la interconsulta que piden es, doctor, una interconsulta, ¿qué pasó? No. Y la enfermera, súbitamente el paciente estaba bien y ¡pum! Hizo un paro cardíaco. Y quiero informarles que eso no es cierto. Nosotros, el paciente tiene 9 horas antes de producirse el evento en que el paciente está mandando la información de que el paciente está mal. Lo que pasa es que la enfermera o el médico no tienen ese concepto de la semiología de ver, determinar y atacar antes, o sea, ser precoz antes que vaya a pasar eso. Si usted entra a una habitación y encuentra un paciente que está con su familiar hablando normal, pero usted lo ve que está respirando con la boca, botando aire, como inflando el cachete, ¿ya? Esa es una respiración que es anormal y te tiene que dar el grado de alerta enseguida de que algo pasa. Tomemos una gases arteriales, tomemos una presión, tomemos un asunto, porque esto puede ser una falla cardíaca, ¿ya? O está con suficiencia, está respirando bien, un poco alcanzado, y ves tú la nariz tiene al aleteo nasal. Cosa simple, de signos, simple. Y, ojo, vamos a tomarle una gasometría o una radiografía. Mira, tiene una neumonía, entonces hay que empezar a atacar al paciente del asunto, antes de que el paciente esté ya boqueando para meterle el tubo para pasarlo a la UCI. O sea, es tan importante la semiología que nos ayuda precozmente a determinar cualquier complicación del paciente. Vean ustedes lo importante que es. Ahora mismo estoy terminando de escribir un artículo que se llama el código de sepsis, no sé si lo comenté, en el paciente oncológico, séptico oncológico. Y este año retomamos otra vez las clases a todos los médicos de semiología, porque no hacen semiología. Entonces ahí tengo varios estudiantes míos y no, ya se lo olvidó, ya pasó la materia, ya se lo olvidó, ya es doctor, y como es doctor no coge un pinche libro más y no puede ser posible. Todos los días tenemos que estudiar, todos los días tenemos que leer. Métase eso en la cabeza, ¿ya? Porque usted no sabe en qué momento te va a llegar un paciente y usted tiene que estar así en todas las cosas, ¿ya? Entonces, ese es el mensaje que yo le doy a ustedes, empezando esta semana de primera clase, es que todo lo que se ha dado, todo lo que yo le he comentado, hay muchas cosas más que van a venir, que ya van a ver en las clases individuales y lo vamos a ver en las rotaciones, cuando estemos en las rotaciones, ¿ya? Y yo, al menos en el grupo mío, voy a insistir más en eso, ¿ya? Porque la gente tiene que estudiar, tiene que entender de que estamos atendiendo a pacientes, seres humanos, no vehículos, que le cambia la válvula y se acabó el problema. No, eso no es así. La medicina es la medicina. Por ahí sale un artículo de una periodista y dice que ¿por qué estudian medicina? ¿Que para qué estudian medicina? A veces una pregunta que yo digo, ¿por qué estudian medicina? No, porque mi papá era médico. No porque yo me gusta ser doctor o me gusta que me llamen doctor. No porque yo quiero ayudar a la gente. Mentiras. ¿Cómo vas a ayudar a la gente si no te preparas? ¿Ya? Y como está la situación, pueden salir muy mediocres los médicos generales al internado y el asunto, porque apenas pasan internado ya se creen médicos y dejan de estudiar. ¿Ya? Y vuelven a estudiar cuando entran a una especialidad, si es que entran. Y después terminan la especialidad y no siguen estudiando. No, la medicina no la sabemos nadie. Yo estudio todos los días y tengo 30 años de estar metido en cuidado intensivo y todos los días estudio, todos los días renuevo, todos los días aprendo, todos los días, porque así es esto. Nosotros, mira, esto de la medicina para nosotros no es como decir,
Cuando uno se casa, dice, hasta la muerte no se separe. Se casó, tiene con su mujer, la quiere, el asunto, se casó, y sí, somos marido y mujer hasta que la muerte nos separe. Mentira, porque en cualquier momento se consigue otro o otra y se acabó. Ya. Pues así, pero en la medicina no. Uno se casa con la medicina, uno es pasión, uno estudia una medicina por pasión, porque le gusta, y si le gusta tiene que estudiar. ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo el concepto? Sí, doctor. Sí, señor, tiene razón. Sí, doctor. Ok, entonces ese es lo que tenemos que aprender nosotros, estudiar la medicina con pasión, porque es lo que nos va a servir a nosotros del resto de su vida. Esto, uno termina de estudiar y terminó de estudiar. Yo ayer me matriculé voy a hacer un masterado en oncología e investigación. Un año. Virtual, pero un año. ¿Ya? Y me pregunta, ay, ¿qué? Ahora te vas a poner a estudiar otra vez. Y yo siempre he estudiado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se necesita. Ahora para investigación, que estamos investigando, para el paciente oncológico que veo yo en el asunto, que por más que sea, y que estuve 6 meses en España, en una unidad de cuidado intensivo oncológica en el MD Anderson de Madrid, hace falta más. Eso fue hace rato y tiene uno que estudiar. Pues ahora voy a hacer un máster en oncología. ¿Y qué? Hay que hacerlo y hay que estudiarlo. Ese es el concepto que yo quiero que ustedes se metan en la cabeza. ¿Ya? No estudiar, pasar la materia y ahí pasó. No. Todo el tiempo tiene que ser perfecto en el sentido de la intención. Si yo estudio una hora, pues estudie una hora. Y después las otras 23 horas haga lo que le dé la gana. Pero estudie una hora. El día siguiente, una hora. Y se acabó el problema. No he estudiado llegarse a aprender. Es entender lo que está pasando. Hay tantas vainas que hay que entender. Que si ahora mismo no lo ve, lo vas a ver más adelante. Ah, claro, tiene razón. Ok. Amaurosis es la falta de visión de uno o ambos ojos. O sea, el paciente está en ceguera. Cuando no hay una lesión aparente, ¿ya? Y hay muchas pacientes que presentan eso, pacientes con eclampsia, pacientes con asuntos que abren los ojos, no veo. Y esa es la misma patología que te produce eso. La parestesia es la sensación de hormigueo o adormecimiento en una parte del cuerpo. Parestesia. ¿Ya? Esos son los síntomas que nosotros vemos ¿cómo es? En los diferentes signos. Ahora voy a hablar rapidez sobre los signos vitales. Ahí está, ¿salió? Sí, señor. Sí, señor. Ok, vamos a hablar de signos vitales porque todo el mundo creemos de que nosotros sabemos cuáles son los signos vitales y sabemos qué es, y la realidad no lo sabemos. Porque una cosa es lo que usted tenga presuntivo de pensar de que sí, yo sé lo que es una presión arterial. A ver, ¿quién me define presión arterial? Alguien que me defina qué es presión arterial. Es la sangre que actúa sobre las paredes arteriales. ¿Cómo? Es la fuerza con que la sangre actúa sobre las paredes arteriales. A ver, otra definición. Doctor, ¿no sería como la fuerza con que llega la sangre a las diferentes partes del cuerpo? No. Le he dicho que no conteste así, doctor. ¿No sería? No, porque no está adivinando. Cuando uno mejor no diga nada, ya. Acostúmbrese, por favor, acostúmbrese a hablar con propiedad. En medicina se habla con propiedad. Así digas una barrabasada, pero lo dijiste así, pran, ¿ya? Ah, no es, ok, entonces va y te estudia por qué no es, ¿ya? Pero dice, no sé, yo creo que podía ser esto,
O sea, como si estuviera adivinando. No, en medicina no se adivina. Para eso es la lectura. La fuerza ejercida de la sangre a las paredes de la arteria, esa es la presión arterial. Ya lo había dicho la doctora. La fuerza ejercida de la sangre contra las paredes de la arteria. ¿Es correcto? Bueno. Entonces, los signos vitales. Los signos vitales son signos de vida que nos permiten establecer en un momento dado cuál es el estado fisiológico agudo que puede padecer un paciente durante algún evento o accidente o incidente. ¿Cuáles son los signos vitales? Son mediciones de la función más básica del cuerpo. O sea, son 4 los signos vitales, 4 principales, que van a monitorizar de forma rutinaria la enfermera, los profesionales de salud, talento humano que atiende pacientes. Son ellos la temperatura corporal, son ellos el pulso, la frecuencia respiratoria, que es el ritmo respiratorio que tenga, y la presión arterial. Si bien no se considera a veces la presión arterial como signo vital, por lo general se la controla junto con los signos vitales, ¿ya? Pero esos son los signos vitales que nosotros debemos ver normal de un paciente. Y si nosotros sabemos semiología y vemos esos signos vitales, nosotros con solamente los signos vitales determinarlos y entendiéndolo y cómo es y teniendo los conceptos claros en diferentes patologías, podemos determinar precozmente qué va a pasar en un paciente. ¿Ya? Signos vitales, como le digo a las enfermeras, no es llegar y anotar en la historia clínica y el médico cortar y pegar. No, por favor, es lo que mínimo podemos hacer nosotros los médicos, es tomarle la temperatura, tomarle la presión, pegarnos a la enfermera, fulanita, tomarle la temperatura, fulanita, porque se nos da la mandaditis. Todo el mundo manda, todo el mundo hace y nadie hace nada. Y el médico somos nosotros. La responsabilidad es de nosotros. ¿Ya? Esa es la responsabilidad. Y el nuevo código de ética médica que va a salir, que estamos ahora mismo en la sociedad científica discutiendo, va a salir con problemas de eso. Es decir, le dan la facultad al médico de ser responsable de cualquier cosa. No es que la enfermera no le tomó los signos. Eso no es, en una demanda no tiene peso. El médico, ¿quién es? Usted. Usted como médico, usted sabe tomar la presión, sabe tomar esto. Sí, pues la función es del otro. Sí, puede ser que sí tenga la función el ayudante, pero usted como médico debe saberlo hacer. Y si usted no sabe tomar la presión, no sabe medir la frecuencia cardíaca, respiratoria, el pulso, la temperatura corporal, no sabe hacerlo, entonces cuando lo hagan mal una enfermera o otro médico, usted no puede regañarlo, porque usted no sabe. Vea, nosotros debemos saber hasta de enfermería. Yo les digo una cosa, yo llego a la unidad de cuidado intensivo y hago una visión así, antes de saber qué paciente hay, y ya sé qué paciente lo bañaron bien o lo bañaron mal. Claro, eso lo ves tú con el tiempo, la experiencia y lo ves con el tiempo. A ver, venga, entonces yo lo bañé, pues no lo bañaste. El paciente está todo sudoroso, todo brillante, todo en una fase del asunto, no lo bañaste. Así que báñalo otra vez, que yo vea. Y la próxima vez que yo vea que tú no me bañas bien un paciente, te voy a acostar en la cama y yo te voy a bañar. Porque yo sí sé bañar pacientes. Porque lo primero que yo aprendí en cuidado intensivo fue cosas de enfermería, como es el baño del paciente en la cama. ¿Ya? Y yo a veces me pongo a esperar y a ver cómo lo bañan y no saben bañarlo. O sea, yo no sé qué le enseñan o si lo bañan por encimita. O sea, es una locura. Pero bueno, todo eso lo van viendo a medida de que tú. Recuérdense que la medicina es pasión. Si te apasiona, hazlo. Ustedes deben tener las niñas novios, sí, ¿verdad? Y esos novios lo quieren mucho o se apasionan mucho con ellos. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? No es que esté tragada, sino diferente.
La pasión es diferente a sí lo quiero. Bueno, seguimos. La temperatura. Entonces vamos a ver la definición, clase de termómetro que hay, valorar todo esto, son cómo vamos a ver. Respiración. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona hace en un minuto. Muchos cuentan hasta 15 y lo multiplican por 4. Es válido. La frecuencia se mide por lo general cuando una persona está en reposo y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el pecho. Ahora, cuando uno ve a un paciente en esta parte, vean ustedes que tenemos que tener práctica. Por ejemplo, ahora, en este momento de pandemia, cuando nosotros llegamos un paciente llega a la urgencia, supuestamente sospechoso o con COVID positivo, que llega con dificultad respiratoria, pues nosotros estamos vestidos con todo el EPP, protección, ¿ya? Y se toman los signos vitales, pero además de tomárselo, no hay que tocar al paciente. Tú lo estás viendo, tú empiezas a aplicar semiología, a ver cómo está respirando, a ver cómo está el asunto, todas esas cosas, ¿ya? Y si ves que está con una frecuencia respiratoria muy alta, que está con disnea, el asunto, ese paciente, eso en el triaje, ese paciente pasa enseguida a la zona COVID y ya lo ven allá lo que tiene que hacer, si hay que entubarlo, si no hay que entubarlo, o ponerle el oxígeno, en fin. Solamente con verlo, la inspección. La frecuencia respiratoria puede aumentar con la fiebre, ¿sí? Un paciente con temperatura aumenta la frecuencia respiratoria. Hay otras enfermedades y otras afecciones médicas que pueden aumentar la frecuencia respiratoria. El EPOC, el tabaco, la neumonía, el COVID, lo que sea. Cuando se miden las respiraciones es importante tener en cuenta también si la persona tiene dificultad para respirar inicialmente. La frecuencia respiratoria normal de un adulto que está en reposo oscila entre 12 y 16 respiraciones por minuto. 12 y 16 respiratorias por minuto. ¿Ok? Respiración normal. La técnica es presión arterial. Aquí está. La presión arterial medida con un tensiómetro y un estetoscopio por una enfermera u otro proveedor de la atención médica es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Si hay una fuerza mayor, grande la fuerza, el volumen que está pasando, ya, supuestamente hay una hipertensión. Cuando no hay fuerza, cuando al paciente le falta volumen por un sangrado, por una sepsis, un shock séptico, no hay tanta fuerza y la presión disminuye, entonces es una hipotensión. O sea que la sangre es la que mejor ¿cómo es? Marca la pauta de lo que es la presión arterial. La fuerza de la sangre. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Espero que se lean la fisiología normal del corazón antes de empezar la clase de cardíaco. Ojo lo que van conmigo a cardiología. Lo que produce una presión sanguínea más alta cuando el corazón se contrae. Sí, señor. Hay que hablar de sístole y diástole, de precarga y poscarga. Esos conceptos tienen que irlo leyendo para saberlo. No pueden tomarse su propia presión. Ustedes digan, bueno, si no han dado esa clase, ¿por qué no la vamos a poner a leer? Sí, tiene razón. Pero es medicina, bueno. Entonces, usted tiene que tener y conocer los conceptos para que cuando le toque y vea la clase y vea lo que está pasando, entienda. Tiene que entender, no tiene que aprendérselo de memoria, ¿ya? Y esto es algo que vamos a tocar durante toda nuestra vida como médico. El corazón, la presión arterial, los signos vitales. ¿Ok?
Los tensiómetros son electrónicos, todo el mundo conocemos cuáles son los tensiómetros. El que no lo conozca que tiene que comprarlo y tiene que empezar a hacer su práctica con sus pacientes, su papá, su mamá, su novia, el novio, el que sea. ¿Ok? Bueno. El pulso. ¿Qué es el pulso? El pulso es una medición de la frecuencia cardíaca. Es decir, muchas veces, es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón impulsa la sangre a través de las arterias se expanden y se contraen con el flujo sanguíneo. Al tomar el pulso, en el radial, yugular o inguinal, no solo se mide la frecuencia cardíaca, sino que también puede indicar trastorno de ritmo. Indica trastorno de ritmo, indica hipertensión arterial, indica hipotensión arterial, indica si hay valvulopatía mitral o tricúpida, aórtica o pulmonar. Con el solo pulso. O sea que la semiología del pulso arterial es básica, que hay que saberla y hay que entenderla totalmente. Ayer me hicieron una encuesta, un laboratorio de la India, que va a meter un medicamento aquí en Colombia y te ya pedí el concepto mío. En el paciente es un medicamento que va a aumentar el gasto cardíaco y disminuir la resistencia periférica en pacientes con hipovolemia. Yo lo dejé hablar, me presentaron todo el asunto y yo ¿en qué momento, si es una hipovolemia, el manejo de la hipovolemia, la fisiopatología de la hipovolemia se conoce cada día más, ¿ya? Y del choque hipovolémico. Y actualmente nadie se mueve del choque hipovolémico a menos que sea un trauma que se rompió la aorta y se desangró y se murió. Pero de resto, no. La mortalidad ha disminuido muchísimo. ¿Por qué? Por el conocimiento de saber nosotros qué hacer en un paciente que está empezando a un choque hipovolémico. ¿Es correcto? Bueno. Ese medicamento, cuando empieza a hablar del tipo, el mecanismo, después que habla yo digo, bueno, pero ese medicamento, ¿en qué tipo de shock se va a poner? Tiene que ser en las fases iniciales. ¿Por qué? Porque lo que hace, usted me dice en la fisiopatología del uso del medicamento, hace lo que nosotros, el organismo hace. Eso lo hace el organismo. Cuando hay un problema, ¿cómo así? Sí, cuando hay un problema de hipovolemia, existen los vasoreceptores carotídeos y vasoreceptores renales que ellos captan cuando se disminuye la sangre en las arterias. Captan enseguida. Y al captar eso, que hay falta de sangre, que no está llegando sangre bien, ¿qué pasa? El organismo activa el mecanismo compensatorio. Aumenta la frecuencia cardíaca pensando en que es que tiene que bombear más el corazón para mandar más sangre, ¿ya? Produce vasoconstricción periférica porque coge el organismo toda la sangre de las piel faneas y se viene hacia el órgano blanco, corazón, cerebro, pulmón, a suplir esa falta de sangre. Por eso ustedes ven en un shock un paciente que está pálido, sudoroso, claro, no tiene temperatura, frío en las manos, en la periferia. ¿Por qué? Porque no tiene sangre. La sangre, el organismo, hay una vasoconstricción y la manda todo para los órganos. Y ese medicamento, que es nuevo, que lo estamos haciendo, que se va a hacer un estudio, hace eso. O sea, nosotros tenemos una regla de oro de 1 hora en un trauma para reanimar. Después de esa hora, el organismo, que sabe más que nosotros, suple y te da tiempo. A ver, doctor, necesito que me pase volumen, ya, porque ya la sangre que recogí no es suficiente y ya me estoy volviendo otra vez a hipotensar. Entonces tenemos 1 hora. Lo que han leído trauma y lo que leen el asunto se dan cuenta en las guías de que tenemos 1 hora para reanimar al paciente, ya sea para cualquier tipo de choque, ya sea cardiogénico, todo. Pero el organismo hace lo mismo en todo. O sea, aumenta el gasto cardíaco,
produce la vasoconstricción y recoge la sangre, es lo que está haciendo normalmente, fisiológicamente, el organismo. Entonces me dice el tipo, doctor, viéndolo así, ¿se necesita el medicamento? Y yo, claro que se necesita, porque eso es algo que va a coadyuvar al organismo, mientras el médico que está manejando al paciente haga lo que tiene que hacer. Ahora, usted me habla de choque hipovolémico. El choque hipovolémico hay que manejarle volumen. Sin el volumen, este medicamento no va a servir. Es el volumen. Un paciente es como una mina, como una noradrenalina. Si ese paciente no se maneja en un buen volumen, los vasopresores no van a servir. Bueno, sí sirven, pueden aumentar un poquito, pero te van a producir más taquicardia, más asunto, porque está contraindicado utilizar los vasopresores cuando un paciente está hipovolémico, porque no tiene sustrato de manejar el asunto. Entonces, vean lo importante que es el pulso, lo importante que es la fisiología y la semiología, ¿ya? Tenemos que leer semiología de lo que está pasando. Porque usted vaya a un paciente que está taquicárdico, con fiebre, tiene una neumonía, está entrando en un shock séptico, y saben de que hay que mandarle volumen, ¿ya? Y sus antibióticos y todo el asunto, lo que se aplica es el código de sepsis, de supervivencia en sepsis en urgencia. Hay tantas cosas que a lo mejor ustedes no saben, que se han manifestado, que se han hecho y hay estudios y se está comprobando de que sí sirve, y por eso el estado de shock, lo que antes se movía toditos, ahora no se mueve casi nadie. O si se mueven es por descuido de nosotros, o porque no le prestamos atención, o porque desconocimiento. ¿Ok? Bueno, entonces esa semiología del pulso arterial hay que leerlo y hay que estudiarlo, hay que entenderlo. Esa es una clase que se debe dar. Eso ya lo damos en la rotación. ¿Cómo se toman los pulsos? Este es el pulso pedio, una rodilla, ¿ya? Inguinal, el popítilo también, por arriba, el pedio y el tibial posterior. Así se toman los pulsos. Eso pueden practicarlo. El pulso venoso yugular, ¿ya? Bueno, esto cuando se hacía para medir la presión venosa central, se ponía antes así, ya no, ya se coloca el catéter y el catéter se conecta al monitor y el monitor te da la lectura de la presión venosa central. ¿Y qué es la presión venosa central? Es la presión ejercida por los grandes vasos del tórax. Esa es presión venosa central. Y esta es la irritación yugular, como se ve que se presenta. Temperatura. ¿Qué es la temperatura corporal? Normal del cuerpo varía según el sexo y la actividad reciente, el consumo de alimentación y líquido y la hora del día, y en la mujer en la etapa del ciclo menstrual. Esa temperatura, todo eso varía y todo eso hay que hacerlo y preguntarlo en la historia clínica, ¿ya? Para que te oriente. No toda la temperatura es fiebre. No toda la fiebre es infección y el asunto, no. La temperatura corporal normal puede variar grados Fahrenheit 97.8, equivalente a 36.5 grados centígrados, o sea, Celsius, ¿ya? A 37.2 grados centígrados en un adulto sano. La temperatura corporal de una persona puede medirse en cualquiera de las siguientes maneras. En la boca. Se puede tomar en la boca con un termómetro clásico, con un termómetro digital que utiliza una sonda electrónica para medir la temperatura corporal. Esta sonda electrónica es lo que tenemos en los monitores de los pacientes en cuidados intensivos. Y el otro es un simple termómetro. En el recto, la temperatura que se toma por vía rectal es un termómetro de vídeo o digital. Ya, el termómetro de rectal es diferente al de la boca. ¿Por qué? Porque el rectal, donde va el mercurio, es redondeado, ¿ya? Es más pequeño. En cambio, el de la boca, acuérdense que es más larguito, es el que se pone bajo en la axila, igual. En las orejas también se puede tomar temperatura, y en la piel ya hay termómetros especiales para eso, y esos termómetros especiales para eso ya lo hay, más que todo en cuidados intensivos, donde
el paciente está sedado, está entubado, está en asunto, entonces metemos el cable y metemos en la oreja, en el oído, y la temperatura del oído medio es una temperatura más fijas, más confiables en un paciente en cuidado intensivo. El organismo en condiciones normales mantiene la temperatura corporal dentro de un rango estrecho independientemente de las variaciones del medio ambiente. A nivel de axila, en personas sanas, entre 36 a 37 grados. Normalmente la temperatura es un poco mayor en la tarde, claro, por cambio de temperatura del día. Y más baja en la madrugada. Todo esto varía según el tipo circadiano. A ver, ¿quién sabe qué es el tipo circadiano? Esta palabra, ¿quién me dice qué es? ¿Qué sabe? ¿Ah? Doctor, yo he escuchado ciclo circadiano, pero tipo circadiano. Bueno, variación según el tipo, según el ciclo, no hay problema. Ah, ok, eso se hace referencia a la que viene siendo el ritmo que tú llevas de día y de noche. Es correcto, el mismo organismo sabe si es de día o es de noche. Y en cuidado intensivo se pierde ese ritmo, porque ya ve todos los días un foco prendido 24 horas y el paciente y el organismo no sabe que si es de día o es de noche. Y tú lo ves en la noche de dormido, en el día dormido y en la noche despierto. ¿Ya? Ese tiene invertido el ritmo circadiano. Ese es el reloj diario que nosotros tenemos. Si yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, ya está el organismo a las 5 de la mañana estoy despierto. ¿Ya? Entonces, ese es el reloj de uno. Entonces, eso se invierte. Al invertirse eso, puede producir problemas, como es el delirio. El paciente se agita, el paciente se deprime, el paciente en el asunto. Y eso es lo que pasa muchos pacientes en cuidado intensivo. Entonces, la enfermera que no sabe dice, ese paciente está loco, está con agitación, se está loco. ¿Sí me entiendes? Cualquier estupidez que dicen. Y cada vez que la dicen, yo termino sacándola de la unidad porque no me sirve para estar ahí. Si no está ahí para estudiar, no me sirve. Desde el auxiliar hasta el especialista. No pueden estar en cuidado intensivo personas que no entiendan o estén preparadas de lo que están viendo. ¿Ya? Entonces lo cogen y lo amarran. ¿Ya? Y no acepto que me amarren pacientes. ¿Por qué? Porque no son puercos, ni son ganados, ni son nada del asunto. Son personas, ¿ya? Que pueden ser familiares de alguno de nosotros. Y no es lo mismo, no, que se va a hacer daño. No, pero doctor, entonces tengo que pasar todo el tiempo con él. Y yo, pues sí, estás en cuidado intensivo y tiene que estar todo el tiempo encima del paciente. ¿Ya? Esto no es piso que te vas y viene a las 4 horas, no te vas a tomar signos vitales. No, está encima del paciente. ¿Ya? Y la gente que no está entrenada, pues no le gusta y entonces termino sacándola para piso, pero no me sirve. ¿Ok? Bueno, la conciencia. Este parámetro se refiere al compromiso cuantitativo de conciencia o el nivel de alerta que tenga ese paciente y la capacidad de ubicarse o orientarse. ¿Ya? O sea, siempre en un examen físico vemos, dice, está orientado en las 3 esferas. ¿Cuáles son las 3 esferas? Tiempo, lugar y espacio. O sea, además la capacidad de orientarse. Para averiguar esto, nosotros le preguntamos al paciente, ¿cómo se llama usted? ¿Qué edad tiene? ¿En qué trabaja y con quién vive? Como ya nosotros sabemos la historia clínica de él, sabemos cómo se llama, qué hace y qué no hace, entonces vemos si está orientado o no está orientado. En tiempo, ¿usted sabe qué día es hoy? ¿Qué mes del año es? ¿Qué año es? ¿El lunes, martes, miércoles, jueves? Entonces, si el paciente dice, sí, hay viernes el asunto, estamos en enero del 28, 29 de enero del 2021, o sea, está orientado en tiempo. ¿Ok? Orientado en tiempo. Y esto se correlaciona mucho con la escala de Glasgow. La orientación nos dice mucho qué nivel de Glasgow va a estar, ¿ya? Porque si no está orientado, no sabe cómo se llama y no sabe dónde está el tiempo, ¿ya?
estoy seguro que ese paciente debe tener un 6 o 7 puntos de Glasgow sobre 15. O unidad o su estado de conciencia no está bueno, ¿ya? Entonces eso debe ir siempre correlacionado con eso. Al evaluar el lenguaje, apreciamos nosotros si la persona es capaz de entender la pregunta, de responder la pregunta en forma antigente, o sea, la pregunta bien, entender los textos escritos, escribir una idea, nombrar objetos que se le muestran y los hallazgos dependerán del trastorno que exista. Es decir, tú puedes hablar con un paciente, ajá, don Pedro, ¿cómo está? Y dice, bien, no, bien, aquí llegando que estaba encerrando la vaca, el ganado. Está respondiendo cosas que no se le está preguntando. Y por eso esos pacientes que tienen accidentes vasculares cerebrales o edema cerebral, llega el familiar o se van para la casa y entonces llega el morbo y llega la gente a preguntar y dice, fulanito, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Me conoce? ¿Me reconoce? O sea, son preguntas absurdas que no deben darse porque el paciente, si está consciente, va a pensar por dentro. Bueno, y este pendejo que no sabe que fulanito, que o es que yo estoy mal, que no sé qué decir. ¿Ya? Entonces, esas son las preguntas que siempre le decimos a los familiares cuando ya sea para el paciente de su casa y que el paciente está con tracostomía, por ejemplo, que no puede hablar bien, que todo se hace escrito, que todo el asunto, pero está consciente. Las preguntas, la forma como preguntan y la gente que va a visitarlo empieza a decirle maricadas que lo que hace es complicar al paciente. Ya. La memoria es la capacidad de recordar el acontecimiento reciente o más antiguo y de retener nueva información. ¿Tú sabes qué te pasó en el accidente? No, yo me monté en mi carro, salí de mi casa como siento hasta que me estoy acá en el hospital. O sea, se le pierde, no recuerdo, no tiene memoria enseguida. Entonces, la memoria de hechos remotos, para investigar, se pregunta sobre el cumpleaños, fecha, nacionales memorables respecto a la familia, dónde estudió, dónde trabajó. Las personas que están desarrollando una demencia, como se ve en la enfermedad de Alzheimer, tiende a recordar mejor los hechos remotos que los recientes, los viejos que los recientes, lógico. Entonces son cosas que tenemos que saber preguntar y saber interpretar de diferentes patologías que se presentan. La memoria de hechos recientes se pregunta por acontecimientos ocurridos en el día. ¿Ya? A ver, tú esa mañana saliste, sí, entonces le pregunto al familiar, ¿sí salió? Sí, entonces correcto. Por ejemplo, ¿a qué hora tenía usted la consulta médica? ¿Se fue en carro o se fue en su carro o se lo llevaron o iba manejando o no iba manejando o se fue en bus? Entonces el familiar debe también aseverar si es cierto o no es cierto lo que está diciendo. Y ahí vemos si tiene unos hechos recientes, la memoria está bien. La capacidad de aprender cosas nuevas o memoria inmediata. Se menciona al paciente 3 objetos. Lápiz, auto, reloj, por ejemplo. Y se le repite hasta que lo memorice. Después de conversar un rato con él de otro tema, se le pide a la persona que vuelva a mencionar los 3 objetos. Y ahí vemos si tiene la capacidad de aprender cosas. Como se dan cuenta ustedes, son preguntas y son preguntas dirigidas por parte del médico, ¿ya? Y ese interrogatorio que nosotros hacemos, que siempre hacemos a la IACA, nos da a nosotros casi el 90% del diagnóstico. Pero debemos saber preguntar. ¿Con qué? Debemos saber preguntar y hacer las preguntas que se deben. Y para nosotros sacar preguntas hay que leer estas cosas. Que siempre encuentran en diferentes patologías cosas que tienen que preguntar. Esta es la escala de Glasgow, compromiso motor, puntaje verbal, apertura de ojos, máximo 15. De acuerdo al resultado obtenido, se puede determinar los niveles de compromiso de conciencia. Lucidez es un estado de plena alerta. Somnolencia, el paciente impresiona, pasa durmiendo, se levanta, llamado y vuelve a hablarlo. Obnubilación, ya es necesario tocar al paciente para que el paciente abra los ojos. Sopor, en la etapa más avanzada del compromiso, en que las respuestas verbales son lentas y muy lento todo,
y el nivel de conciencia es mínimo. Y coma es el nivel más avanzado del compromiso de conciencia. Esta etapa el paciente está, como dice uno, ni oye ni ve ni entiende. ¿Cómo? Esto es importante que ustedes tengamos esos conceptos claros para nuestra historia clínica. ¿Ok? Gracias. Y espero de que la verdad estas clases sean de provecho y sepan de que tenemos que seguir leyéndolas porque apenas empezamos y nos toca la tarea en larga. Y acuérdense, estudien con pasión, estudien para ustedes, no estudien para pasar un bendito semestre, no, estudien para ustedes. Ustedes son los más beneficiados y ustedes van a hacer lo que van a aplicar lo que se está preparando. Actitud y actitud con P. Actitud, tener la actitud diaria de saber que somos estudiantes de medicina, que nos estamos preparando para ser médicos y que debemos seguir estudiando y tener la responsabilidad de lo que tenemos que hacer el día a día de las clases y de todas esas cosas. Y aptitud con P es hay que estar apto, hay que ser apto para poder ser médico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Doctor, yo tengo una. Dígame. El reflejo pupilar no entra entre los signos vitales. ¿Cómo? El reflejo pupilar no entra en... No, no. no, eso es examen físico ocular, eso es examen físico, porque ya tú estás tomando el examen físico. La reacción de pupila miótica o midiótica, miótica o midiática dilatada o puntiforme, son características de muchas patologías, pero eso va en base al examen físico que tenga el paciente. ¿Ya? Ahora mismo no entra no es un signo vital, no. Eso nos hace ayudar al diagnóstico, pero no es un signo vital. Los signos vitales son lo que vimos, no hay más. Ok, listo, doctor, gracias. Bueno, ok, entonces ya